Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy muy feliz de tenerlos aquí una vez más para hablar de uno de nuestros temas favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de estos dos actores turcos que nos han robado el corazón. Hoy, vamos a analizar en detalle un rumor que ha estado circulando en las redes sociales durante un tiempo. ¿Hubo una última llamada entre Kerem y Hande? Vamos a explorar los indicios, las pistas, las fuentes cercanas y a analizar el posible significado de todo esto. Porque, seamos honestos, todos queremos saber qué está pasando realmente entre ellos, ¿verdad? Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre chismes de celebridades, análisis de series turcas y mucho más. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este misterio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de intensa especulación y fascinación. Desde que nos cautivaron con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, los fans de todo el mundo han estado obsesionados con la idea de que su romance en la pantalla se extendiera a la vida real. Y por un tiempo así fue. Todos recordamos el torbellino mediático que siguió al anuncio oficial de su relación. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas llenas de cumplidos mutuos. Era como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y llegamos al punto clave, la ruptura. Después de un periodo de silencio y rumores crecientes, se confirmó la noticia: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia dejó a muchos fans devastados y a otros intrigados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido tomar caminos separados? Y aquí es donde entra en juego el rumor de la última llamada. Según varias fuentes, dígase insiders cercanos a la pareja, poco antes de que se hiciera pública la ruptura, hubo una conversación telefónica crucial entre Kerem y Hande. Una conversación que, al parecer, marcó el punto final de su relación. Pero, ¿de qué se habló en esa llamada? Eso es lo que todos queremos saber, ¿verdad? La información disponible es escasa y contradictoria. Algunos afirman que la llamada fue una acalorada discusión llena de reproches y desacuerdos irreconciliables. Otros sugieren que fue una conversación más tranquila y reflexiva, donde ambos reconocieron que ya no estaban en el mismo camino y decidieron separarse amigablemente. Una de las teorías más extendidas es que las presiones de la fama y la constante atención mediática jugaron un papel importante en su ruptura. Imaginen tener cada movimiento analizado, cada palabra interpretada y cada rumor amplificado por miles de fans y medios de comunicación. Debe ser agotador, incluso para las personas más fuertes. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura es la diferencia en sus personalidades y ambiciones. Kerem, conocido por su espíritu aventurero y su deseo de explorar diferentes proyectos, podría haber tenido planes que no encajaban con los de Hande, quien, por otro lado, parece estar más enfocada en consolidar su carrera actoral en Turquía y construir una vida más estable. También se ha hablado de posibles desacuerdos sobre el futuro de su relación. ¿Estaban listos para dar el siguiente paso? ¿Tenían diferentes ideas sobre el matrimonio y la familia? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero es plausible que hayan surgido diferencias en este ámbito que hayan contribuido a la ruptura. Pero, volviendo a la última llamada, ¿qué podemos deducir de ella? Si realmente existió, lo más probable es que haya sido una conversación dolorosa y difícil para ambos. Imaginen tener que decirle a alguien que aman que ya no pueden estar juntos. Debe ser desgarrador. Quizás la llamada fue una oportunidad para expresar sus sentimientos, aclarar malentendidos y tomar una decisión final sobre el futuro de su relación. Tal vez fue un momento de honestidad brutal y autoconocimiento. O quizás simplemente fue la confirmación de algo que ambos ya sabían en el fondo de sus corazones, que su camino juntos había llegado a su fin. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en rumores y suposiciones. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó. Y al final, es su privacidad y su derecho a mantener los detalles de su ruptura en secreto. Lo que sí podemos decir es que su relación dejó una marca imborrable en muchos de nosotros. Nos enamoramos de su química en la pantalla,
celebramos su amor en la vida real y sufrimos con su ruptura. Fueron una pareja que nos inspiró y nos hizo creer en el poder del amor. Ahora ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem está explorando nuevos proyectos y horizontes, mientras que Hande continúa consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan y esperamos verlos brillar en el futuro. En resumen, el rumor de la última llamada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza de qué se habló en esa llamada, pero podemos suponer que fue un momento crucial en el final de su relación. Las presiones de la fama, las diferencias de personalidad y las ambiciones divergentes son algunos de los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura. Aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del rumor de la última llamada entre Kerem y Hande. Sé que es un tema que apasiona a muchos de ustedes, así que espero haberles dado algo de información interesante y perspicaz. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias teorías y opiniones sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una última llamada? ¿Qué creen que se dijo en esa llamada? Quiero saber lo que piensan. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, profundicemos aún más en este culebrón digno de Hollywood. Hemos hablado de la última llamada, pero vamos a desmenuzar las posibles causas y consecuencias, y a explorar lo que este rumor, verdadero o no, nos dice sobre la cultura de la celebridad y las relaciones en el ojo público. Primero, la última llamada como metáfora. Independientemente de si existió una llamada telefónica literal, la idea de una última llamada resuena porque representa un punto de no retorno en una relación. Es el momento en que las diferencias se hacen irreconciliables, las esperanzas se desvanecen y la decisión de seguir adelante se vuelve inevitable. Piensen en todas las parejas famosas que han experimentado este momento decisivo. Es un hito universal en el complejo laberinto del amor. Ahora adentrémonos en las profundidades de esas fuentes cercanas. Recordemos, chicos, que la credibilidad de estas fuentes es a menudo turbia. Podrían ser amigos bien intencionados pero mal informados, ex empleados con rencores que ventilar, o incluso publicistas astutos que manipulan la narrativa para sus propios fines. Sin embargo, incluso si tomamos sus afirmaciones con una pizca de sal del Himalaya, pueden proporcionar pistas valiosas sobre la dinámica interna de la relación. Según estas fuentes, la última llamada podría haber sido el resultado de meses de tensión acumulada. Se rumorea que la pareja estaba lidiando con horarios de trabajo incompatibles, expectativas contradictorias para el futuro y la implacable presión de los medios de comunicación. Algunos incluso sugieren que la serie Senkalkapm, que los catapultó a la fama, paradójicamente se convirtió en una fuente de estrés. La intensa atención centrada en su relación tanto dentro como fuera de la pantalla pudo haber creado un ambiente insostenible. Pensemos en el peso de actuar como una pareja romántica frente a las cámaras día tras día, mientras se lidia con las complejidades de una relación real fuera de la pantalla. Es una tarea hercúlea que pondría a prueba incluso a las parejas más sólidas. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y las emociones genuinas pueden entrelazarse con las expectativas del público. Además, la cultura turca, con sus fuertes valores familiares y tradiciones, pudo haber añadido otra capa de complejidad a la relación. Las expectativas sociales y la presión para casarse y formar una familia podrían haber influido en la toma de decisiones de Kerem y Hande, especialmente si tenían diferentes puntos de vista sobre estos temas. Pero no nos quedemos solo en los aspectos negativos. Quizás la última llamada fue, en cierto modo, un acto de amor y respeto mutuo. Tal vez ambos se dieron cuenta de que seguir juntos no era lo mejor para su bienestar individual a largo plazo. A veces la decisión más valiente es dejar ir, incluso cuando duele. Imaginemos el escenario, Kerem y Hande sentados cada uno en un extremo de la línea, con el corazón apesadumbrado, admitiendo que sus caminos están divergiendo.
Podrían haber hablado de sus sueños y ambiciones individuales, y de cómo esos sueños ya no encajaban entre sí. Podrían haber expresado gratitud por el tiempo que compartieron y prometido apoyarse mutuamente desde la distancia. Esta versión de la última llamada es mucho más conmovedora y madura que la de una discusión acalorada. Sugiere que Kerem y Ande son personas inteligentes y reflexivas que priorizaron su propio bienestar y felicidad, incluso si eso significaba renunciar a algo que una vez apreciaron. Pero, ¿qué hay de las consecuencias? La ruptura de Kerem y Ande tuvo un impacto significativo en sus fans, muchos de los cuales habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales estallaron con mensajes de tristeza, incredulidad y especulación. Algunos fans incluso se negaron a aceptar la noticia, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Este fenómeno es común en la cultura de las celebridades. Los fans a menudo desarrollan una sensación de propiedad sobre la vida de sus ídolos, y cuando esos ídolos toman decisiones que no se alinean con sus expectativas, pueden sentirse decepcionados, traicionados o incluso enojados. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, al igual que nosotros. Tienen derecho a la privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No tienen la obligación de cumplir nuestras fantasías o satisfacer nuestras necesidades emocionales. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos ofrece una visión fascinante del mundo de las celebridades, las complejidades de las relaciones y el poder de la especulación pública. Nos recuerda que incluso las parejas más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables, y que el amor, en todas sus formas, es un viaje complejo y en constante evolución. Y en cuanto a la última llamada, quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero al final lo que importa es que Kerem y Hande hayan encontrado la paz y la felicidad individual, ya sea juntos o separados. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos que sigan inspirándonos con su talento y su gracia. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la presión de la fama jugó un papel importante en su ruptura? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que se dijo en la última llamada? Quiero saber lo que piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó y suscribirse al canal para más chismes de celebridades y análisis perspicaces. Hasta la próxima.